Hola, estamos leyendo los escritos de Baal HaSulam, Shamati, el artículo 17, que significa que Sitra Achra se denomina Malchut sin corona. El material de estudio se encuentra en Sviva Tová y Arbot y se pueden hacer preguntas en vivo. Rav, por favor. Leamos primero que nada el artículo para que haya así que escuchemos en el oído y después hablaremos sobre él. Shamati 17, que significa que la Sitra Achra se denomina Malchut sin corona. Corona significa Keter y Keter se refiere al Ma'atzil emanador y a la raíz. La Kdusha está conectada a la raíz, es decir, se considera que la Kdusha está en equivalencia de forma con su raíz. Esto significa que la Kdusha se encuentra en equivalencia de forma con su raíz, o sea, al igual que nuestra raíz, el Creador solamente desea otorgar como está escrito. Su deseo es beneficiar a sus creaciones. Entonces, Kedusha es únicamente otorgar al Creador. Sin embargo, no sucede lo mismo con la Sitra Achra, que todas sus intenciones son solamente recibir para sí misma. Por eso no se encuentra adherida con la raíz que es Keter. Por lo tanto, se considera que la Sitra Achra no tiene corona, es decir, no tiene Keter por estar separada de Keter. Ahora podemos entender lo que dijeron nuestros sabios. Todo aquel que añade en realidad sustrae. Significa que si uno añade a la cuenta, está sustrayendo. Está escrito, también aquí es en relación a lo que está dentro, escribe, construirán el tabernáculo con 10 cortinas. En relación a lo que está por fuera, dice 11 cortinas, añadiendo letras, es decir, añadiendo la letra Ain a las 12 y sustrayendo de la cuenta. Sustrae una del número 12 debido a la adición de la letra Ayin a la 12. Es sabido que el cálculo se realiza solo en Malchut, que es la que calcula la altura del grado a través de la luz que retorna hacia ella. También es sabido que Malchut es llamada el deseo de recibir para sí mismo. Cuando Malchut anula su deseo de recibir ante el Shoresh, raíz, y no desea recibir, sino únicamente otorgar a Shoresh, tal como lo hace el mismo Shoresh, que es deseo de otorgar, entonces Malchut, también llamada Ani, yo, se convierte en Ain, nada, con Aleph. Solo entonces puede atraer y recibir la luz de Keter para construir su Parzuf y se convierte en 12 Parzufim de Kdusha. Sin embargo, cuando Malchut desea recibir para sí misma, se transforma en Ain, ojo, mal de ojo, Ain del mal de ojo. Dicho de otro modo, donde antes había una combinación de Ein, nada, es decir, anulación ante la raíz que es Keter, ahora se ha convertido en Ein, que significa ver y conocer dentro de la razón. Esto se llama añade y significa que uno quiere añadir conocimiento a la fe y trabajar dentro de la razón. En otras palabras, dice que conviene más trabajar dentro de la razón para que de este modo el deseo de recibir no se oponga al trabajo. Esto provoca una sustracción, esto es, que están separados de Keter, también llamado deseo de otorgar,
que es la raíz. A partir de entonces deja de haber equivalencia de forma con la raíz denominada Keter. Por lo tanto, la Sitra Achra se llama Malhuta Blitaga, Malhut sin corona, es decir, que la Sitra Achra, su Malhut, no tiene adhesión con Keter. Por esta razón, solo tiene 11 Parzufim sin Parzuf Keter. Este es el significado de lo que escribieron nuestros sabios. 99 murieron por mal de ojo. Se refiere a que no poseen discernimiento de Keter y que su Malhut, que es el deseo de recibir, no desea anularse ante la raíz llamada Keter. Esto significa que no quieren transformar al Ani, yo, también llamado deseo de recibir, para que sea Ain, nada, que es la anulación del deseo de recibir. En vez de esto, desean añadir, y a esto se le llama Ain Ra, mal de ojo. Entonces, donde debería haber Ein con Aleph, insertan el mal de Ain, ojo, el mal de ojo. De este modo caen de su grado debido a la falta de adhesión con la raíz. A esto se referían nuestros sabios al decir, todo el que se enorgullece, el Creador dice, él y yo no podemos habitar en la misma morada, porque esto genera dos autoridades. Sin embargo, cuando uno se encuentra en un estado de Ain, nada, y se anula ante la raíz, es decir, que toda su intención es el otorgamiento como la raíz, encuentra una sola autoridad, la autoridad del Creador. Entonces, todo lo que recibe en el mundo es solo para otorgar al Creador. Este es el sentido de lo escrito. El mundo entero fue creado solo para mí y yo para servir a mi Hacedor. Por este motivo, debo recibir todos los grados que hay en el mundo para poder otorgar todo al Creador, y esto se llama servir a mi Hacedor. Rav dice, bien, este es en realidad el artículo. Puede ser que sea un poco difícil para las personas, pero estoy dispuesto a contestar cualquier cosa que pregunten. Por favor, comencemos de las mujeres primeros. Mujer Piti 33. En este artículo me causó sentir que este trabajo entre Keter y raíz Shoresh y los creados, y la pregunta en realidad es ¿qué debe haber en nosotros para que la raíz nos sostenga? Tratar de no entrar en vasijas de recepción. Y si entramos, entonces que estén para otorgar. Y esta petición de que se transformen las vasijas viene porque descubrimos que estamos en vasijas de recepción. Rav dice sí, y pedimos, y el Creador ya hace la corrección. Nos da la luz para que a través de esta, con su fuerza, su poder, podemos cambiar nuestras intenciones de recibir para intención para otorgar.
Pregunta. ¿Se siente que es importante hacer este trabajo en la decena como una? Hay un camino, ¿cierto? Rab, no entendí, Gila. Pregunta. Cuando lo hago sola, se toma pequeño, como que no es suficiente. Rab, preferible, por supuesto, que hacer esto en la decena. Pregunta. Entonces aquí mi pregunta es, ¿qué tiene que haber en nosotros en la decena para que alcancemos que la raíz nos sostenga? Rab, para alcanzar que la raíz nos sostenga quiere decir que sostenemos solamente una raíz, todos. Entonces, primero que nada, que no hay nadie más que Él para todos y tratar así de estar. ¿Está bien? Kaviu 10. Buenos días, Rab. Buenos días, Cli Mundial. Ese estado de la Sitra Achra es muy potente. Esta sensación mala que siento en el último tiempo, porque entiendo hasta cuánto la Sitra Achra como estado es algo estúpido y quiero salir afuera de esto. Si en realidad debemos exterminar el ego para que uno pueda salir de sí mismo de ese proceso doloroso. Sí, primero que nada debemos entender que el Creador da fuerza a la Kedusha y fuerza también a la Klipa. Y solo en la Kedusha, tal como ahora vemos, hay Keter, es decir, la raíz, la fuerza de conexión con el Creador. La conexión con el Creador es lo principal que hay en Kedusha. Todo hay en la Klipa, excepto la conexión con el Creador, es decir, tiene fuerzas y Jochma y todo, pero no hay fuerza de conexión. Por eso se llama Malhut sin Keter. Y eso, por eso debemos tener cuidado que no separarnos de la raíz, de las intenciones para otorgar, de la conexión para otorgar al prójimo, de la intención de usar todas nuestras fuerzas para avanzar hacia el Creador. Eso es muy importante. ¿Está bien? Muchas gracias, Rab. De verdad, agradezco mucho su ayuda. Pregunta de Kiev. ¿Qué quiere decir que debemos elegir la Kedusha y conectarnos con Keter? Rab, hay que hacer todas las cosas que sean como en Keter, como para otorgar. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir como en Keter, Rab? Es una cualidad así. Solo otorgar. Después está Jochma, Binah, etcétera, todas las firot en las cuales ya hay todo tipo de formas de otorgar, recibir, en alguna proporción entre ambos. Pero Keter es completamente otorgante, tal como Malhut es completamente recepción. Pregunta, ¿podemos con esta cualidad de Keter, podemos conectarnos en la decena o se necesita algo entre medio? Para eso debemos pedirle al Creador que nos dé las fuerzas para llevar a cabo la cualidad de otorgamiento
y no anhelar la recepción, excepto lo necesario. Y entonces lo conseguiremos y nos acercaremos a Keter y al Creador y dejaremos de lejos a Malhut. Mujeres de Mac 98. Hay conexión en que Malhut se llame yo y después se transforma en y el hecho de la Aleph, Rabse, sí. Hay muchos ejemplos. Ese estado de mal de ojo está en relación al estado en que nos encontremos. Rab, sí, por supuesto. Es que hay un juego de palabra entre ani, yo, que es con Aleph, Ain, con Ain y ojo. ¿Cuál es el mahzom, el límite que nos evita construir las vasijas de otorgamiento? Rab, nuestro ego, que quiere todo el tiempo recibir para sí mismo. Solo nuestro ego. Pregunta de Tbilisi. Rab querido, al final del artículo está escrito que el mundo, todo el mundo completo fue creado para mí. Leí esto muchas veces y es la primera vez que sentí precisamente esto en este congreso. Y está escrito para que pueda otorgar todo completamente al Señor. Y esta sensación que llegó en el Congreso no la había sentido antes nunca. Me gustaría transmitir ese deseo, el deseo y mi intención, transmitirla a todos los creados, a todos los... Es como esa en la dirección de otorgamiento hacia el Creador, Rabsi. Se acerca. Pregunta. Y no solamente yo, Rab querido, sino que todos mis amigos y todos los amigos que llegaron al Congreso de Kazajstán, de Chequia, Bulgaria, de Rusia, de Israel. Realmente estuvimos como un hombre con un corazón. Rab, los bendigo. Mujeres de Ucrania. Una pregunta de una amiga nos escribe que en el artículo hay una sensación que se trata de nuestra anulación. ¿Cuál es la diferencia entre anulación y tzimtzum, restricción? Rab, es lo mismo. Tzimtzum es la restricción del deseo egoísta o anulación de tu yo. Es lo mismo. Mujeres de Alemania. Rab querido, Cli mundial. La pregunta de la amiga. ¿Puedo otorgar sin tener antes la recepción para mí misma? Rab, sí. No tiene relación uno con lo otro. Debemos tratar de otorgar de forma similar, parecidos con el Creador, haciendo similares con el Creador a todos. Mujeres de España. No se escucha. No se escucha. No se te escucha. Ahora. Gracias. Ahora. Sí, ¿se puede considerar que el mal de ojo es un mal pensamiento? ¿Y qué nos ayuda a cambiarlo cuando se convierte en guerra?
No entiendo tanto tu pregunta, Susana. Si el mal de ojo se puede considerar que son malos pensamientos. Sí. Y si los malos pensamientos se convierten en guerra, ¿cómo hacemos para transformar eso? Hay que transformar el mal de ojo en un buen ojo en lugar del deseo de recibir egoísta, despertar y agrandar a través de la luz superior el deseo de otorgar. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Woman Ita. Mujeres de Italia. Buongiorno Rav. Buongiorno. How do we become above the reception? ¿Cómo nos transformamos en otorgantes por sobre la recepción? Rab, simplemente otorgamos lo más posible, y más y más y más. No podemos medir más o menos por sobre recepción, por debajo de la recepción. Simplemente debemos agrandar el deseo de otorgar todo lo posible. Tov. Turkey 7. Turquía 7. Sevgili Rav, bizler hep eklemeye çalışıyoruz. Ekleyen herkes çıkartır sözünü biraz açıklayabilir misiniz? Rab querido, siempre tratamos de añadir, que quiere decir que todo el que añade resta. Rab, todo el que añade para sí, que quiere más, ¿entiendes? A eso se le llama que quita, que resta. Baja con esto la santidad, a Keter. Mac 39. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте, товарищи и подруги. Меня слышно? Да. Учитель, скажите, пожалуйста, если мы не будем добавлять... La pregunta. Разве мы сможем увеличивать... Si no añadimos en conocimiento, vamos a poder agrandar la fe por sobre la razón. Rab, obligatoriamente debemos pedirle al Creador que agrande nuestro deseo de otorgar. Entonces, Keter, fuerzas de otorgamiento, va a ser muy fuerte y vamos a poder avanzar. Gracias. Mujeres de Moscú 5. Una amiga quiere preguntar, pero no puede. Sitra Ajra no tiene raíz y con esto se diferencia. Pero ¿qué es? ¿Qué es que no hay raíz? Rav, es lo mismo. Pregunta. Sí, debemos recibir todo para nosotros. Entonces, ¿cuál? Rav, de nuevo. Pregunta. Debemos recibir todo. El Creador nos da todo, todas las opciones para recibir todo. Nuestra relación con la Sitra Ajra no puedo tirarla porque el Creador nos la da. Rav, cuando comenzamos a odiar quiere decir que lo rechazamos. Pregunta de Mujeres de Mac 25. ¿Con qué señales podemos ver
qué es Keter en la decena y si trabajamos correctamente en otorgamiento. Rab, Keter en el trabajo de la decena es el deseo común que tenemos solo para otorgar y nos conectamos entre nosotros para tener esa fuerza única de otorgamiento. Pregunta, entonces, todo lo que no entendí. Si entiendo correctamente que hasta cuanto más fuerte nos conectamos, así el ego es más fuerte. Rab, eso no es para ahora, es solamente para el final del camino. Ahora necesitamos el ego para poder subir. ¿Sobre qué nos vamos a elevar si no tenemos ego? Todo el tiempo nos elevamos por sobre él, de forma gradual, por sobre, y así de forma gradual va creciendo. Y así resulta que conforme la persona es más grande, así su ego crece más, porque si no, no crecería él. Pregunta de Carmiel. Nos escribe aquí sobre 2 parzufim de Kedusha, 12 parzufim de Kedusha y 11 parzufim de Sitra Achra. ¿Puede explicar los parzufim, Rab? Hablamos de 10 parzufim. Pregunta, ¿está relacionado con la Sefirot? Rab, sí. Woman Mac 90. Mujeres de Mac 90. Gracias, Rab querido. Pregunta, ¿es posible hacer aclaraciones internas si recibo o otorgo? Rab, por supuesto. Obligatoriamente así hay que aclararlo. Pregunta. Una pregunta de otra decena. ¿Cómo es posible trabajar en la decena? Y es posible aclarar los estados de la decena si no tengo esta percepción dentro de mí y hay dudas. Rab, es imposible aclarar esto en ninguna otra parte si no es en la decena, solo en la decena. Lee otros artículos de Shamati, pero como principio todo nuestro trabajo interno se encuentra en los artículos de Shamati. Piti 22. Necesitamos otorgar como el Creador, pero el Creador está oculto de mí o que no soy lo suficiente sensible. Entonces, ¿cómo puedo aprender de él? ¿Qué puedo aprender? Rab, tú debes pedirle a él la fuerza de otorgamiento. Y en la medida que comiences a recibir de él la fuerza de otorgamiento, vas a comenzar a poder usarla. Piti 31. El mal de ojo está conectado con lo malo que uno habla sobre el amigo. Por supuesto. Pregunta de Asia. Shalom Kli Mundial. ¿Cuál es la diferencia entre la Sitra Achra y Lo Lishma? Lo Lishma es en el camino hacia la Kedusha, la santidad, y Sitra Achra es completamente klipa, cáscara. Es solamente el deseo de recibir por recibir en la klipa, en la Sitra Achra. Pregunta de Italia.
Dear Rav, here we are told not to add knowledge of faith. But can we live by faith alone without Rab querido, en el artículo está escrito que no hay que añadir razón a la fe, pero es posible vivir solamente en la fe sin ninguna razón. Rab, tú preocúpate de la fe y hasta cuanto necesites razón o conocimiento sobre esto, lo vas a recibir. ¿Está bien? Mac 24. Mac 24. Да, добрый день, дорогой Рав. Вот вы сказали, что нет Малхут без Кетера. Rab, usted dijo que no hay Malhut sin Keter. И можно ли рассматривать, что Hay algo así como Keter sin Malhut, y si es posible examinar esto de forma que no hay uno sin el otro, que es algo completo. Rab, Keter existe sin Malhut, pero ¿para qué existe a fin de cuentas? Es para transmitir todas las Sfirot hacia Malhut hasta el final, para que también Malhut sea otorgante como Keter. для Малхута Pregunta. получается в этот момент, когда его нет, это и Кетера для Малхута нет. No se entendió la pregunta y Rab dijo que sí. Спасибо. А можно еще поддержу Pregunta. Me gustaría añadir sobre lo que dijo el amigo de Rusia que habló del corazón. Realmente todos los amigos estamos en una impresión muy grande del Congreso, que realmente hay un resultado directo, que los amigos nos ven como muy cercanos y estamos en un estado así en que se siente el amigo de Rusia como un hermano que habla realmente del corazón. Muchas gracias a todos. Mujeres de Latín. Hola Rab, amigos. La pregunta es, en la anulación, no queremos recibir nada para nosotros mismos. Entonces, en lo que refiere a la anulación, ¿estaríamos haciendo un espacio para recibir el pensamiento del Creador? Es decir, un pensamiento por encima de la razón. Sí, pero eso hay que sentirlo, lo que ocurre. Entonces tendremos más palabras. Hay una recompensa ahí. Pregunta de Holanda 1. Good morning, dear Raf. Morning. It is said in the article, Malchut is called will to receive for oneself. Está escrito en el artículo que Malhut es llamado el deseo de recibir para sí mismo. It is implemented only in Malchut. So, who calculates, let's say, Malchut calculates the height of the degree through the ortho-zer. Después está escrito algo sobre un cálculo que Malhut calcula el grado a través de la luz retornante. ¿Qué es este cálculo de la luz retornante y Malhut que cuenta? Rab, Malhut quiere ser como Keter, tal como es Keter, con su luz directa que llega de Keter hasta Malhut. Así Malhut con su luz retornante, Or-Joser, quiere llegar de Malhut a Keter. Eso es. Mujeres de Kiev. Diga, por favor. El artículo termina porque dice que debo recibir todos los grados que hay en el mundo para poder otorgar al Creador. ¿A qué se refiere? Rab, todo lo que llega a mí, estoy obligado a devolvérselo al Creador. Mujeres de Mac. Shalom, querido Rab.
En nuestra raíz y en la meta de la creación hay grados. Sí, debemos ser similares a nuestra raíz y estar en otorgamiento. Hay que llevar a cabo cada paso de los grados. Digamos, hasta cuánto los entendemos, los vamos llevando a cabo. Lo principal es que nos hagamos similar a esas mismas acciones del Creador que vamos a recibir. España. Muchas gracias, maestro. No tengo bien claro si quién o qué hace que la recepción sea para otorgar. ¿Somos nosotros con nuestra intención o Boré? Nosotros debemos pedirle al Creador fuerza de otorgamiento y entonces todas nuestras acciones serán para otorgar. Muchas gracias. Mujeres de Italia. Si queremos añadir en fe, entonces debemos usar la razón o que es preferible alejarse del conocimiento para no caer en el deseo de recibir. Eso no será suficiente. Debemos otorgar por otorgar y también recibir para otorgar. If we want work in good, can you use reason or not? Si queremos hacer un buen trabajo, debemos usar tanto la fe como la razón. Sí. Pero esto vendrá después. Inglés 1. En English 1. Yes? ¿No hay? No se escucha. Azerbaiyán, woman. Mujeres de Azerbaiyán. Меня слышно, Рав? Да. Дорогой Рав, здравствуйте, здравствуйте, мировой Кли. Rav querido, Shalom, Shalom Kli mundial. Usted dijo a una amiga que debemos devolver al Creador todo lo que Él nos da. ¿Cómo se hace esto? ¿Es a través del agradecimiento o puede? ¿Cómo todo lo que yo recibo del Creador, que desear que Él envíe esto a las amigas, incluso las cosas más pequeñas, todo lo que recibo, debo recordar a las amigas y pedir que esto llegue a ellas? Rav, sí. Excelente. Francia. Buen día, Rav. Podemos decir que la Sitra Achra es todo lo que yo hago en la decena que nos desvía de la conexión. Rav, sí. Mujeres de Brasil. Obrigada, querido Rav. Podemos dizer que a realização do trabalho acrescenta. Es posible decir que la realización del trabajo añade discernimientos por la realización del placer de la luz de Jochma. La pregunta es si a través de que empequeñecemos el amor propio es posible que anulamos, y es una petición a Keter. Rav, no tenemos que empequeñecer la recepción del Creador, solamente debemos desarrollar la entrega hacia Él.
Mujeres de MAC 97. Rav, diga, por favor, todas nuestras intenciones están dirigidas hacia lo que usted nos enseña. La pregunta es, ¿en qué grado sentimos? ¿En qué grado sentimos? ¿En la acción? ¿En el pensamiento? No se entendió tanto. Rav dice sí. El que añade, quita, eso ya es un alcance espiritual, ¿cierto? Rav, no obligatoriamente. No es un tema sobre el sentir de la plenitud que no se puede añadir a esto. Rav, no. Pregunta de Italia. La pregunta es, ¿cómo odiar nuestro deseo de recibir? Rav, simplemente cada vez odiarlo y en esa medida me voy a alejar de la Sitra Achra. English 1. Pregunta de inglés 1. Thank you, Rav. Sorry, it was a technical issue. Sí, gracias, Rav. Antes tuve un problema técnico, por eso no pude hacer la pregunta. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo podemos limitar el deseo de recibir? Rav, en la medida que nos acercamos a la meta de la creación, en esa misma medida el deseo de recibir se hace más grande. Mujeres de MAC 26. El Creador me da la recepción para recibir para mí misma. ¿Es posible crecer sin esto? No entendí. Rav, no se puede de ninguna forma. Solamente de los descensos crecemos. Por eso se dice que cada uno que es más grande que el amigo, así su ego es mayor que el otro. Todo el que es más grande, así su ego es más grande. Así está escrito. Pregunta, ¿es posible dominar esto? Rav, no hay que dominar nada, solamente ir hacia adelante. Es una pregunta que se hace muchas veces, pero a pesar de todo, durante el Congreso es relativamente fácil cuidar los pensamientos, estar en plegaria por todos. ¿Cómo continuamos haciendo esto en el día a día cuando volvemos a nuestro trabajo, a la difusión? ¿Cómo cuidamos esta conexión? Rav, en la medida en que tú cuidas esto, cuidas la conexión en la decena, en esa medida puedes estar solamente en pensamientos correctos. Pregunta, es decir, en la garantía mutua entre nosotros. Rav, sí. PT 33. Gracias, Rav. ¿Es posible decir que otorgar por otorgar en el trabajo, en la decena, es pensar, pedir y querer solamente el bien por las amigas como una relación de la madre hacia los hijos? Rav, sí. Ok, entonces si tomamos este ejemplo, ¿qué es recibir para otorgar? Rav, cuando tú recibes algo del Creador, le pides a Él y lo que recibes lo pasas a las amigas. Pregunta, ¿qué es lo que recibo? Rav, lo que tú pides. Mujeres de Brasil. Bom dia, Rav. Bom dia. Para coroar Malhut, precisamos corrigir nosso ego.
dezenas corretas representam o sistema todo. Para coronar Malhut necesitamos corregir nuestro ego. Entonces, las decenas que están corregidas representan el sistema único del Creador, donde todo está en conexión. Digamos que sí, relativamente sí. Bien, Turquía 2. La pregunta es, ¿cómo puedo llegar en la línea media en la guerra contra el ego? Primero entremos en la línea media, después haremos a través de esto la línea izquierda y recibiremos entonces la línea media, pero por ahora solamente atraerse hacia la derecha. Pregunta. Ego öyle bir tatlı elma veriyor ki sana. Ben o tatlı lezzetli elmayı yemekten bazen korkuyorum. Taşabilirim. Ben bu korkuyu... Ego gives a sweet apple sometimes, and I'm afraid of to eating this sweet apple. How can I overcome this delight? How can I do? Muchas veces el ego te deja probar como una manzana dulce. Yo temo probar esto. ¿Cómo puedo sobreponerme a este placer? Rab, debes primero que nada conectarte con la intención para otorgar y entonces, en cuanto tú estés en esta intención, puede ser que puedas comenzar a recibir. Woman Spain. Mujeres de España. Muchas gracias, maestro. No tengo bien claro cuando dicen si alguien viene a matarte, tú tienes que matarlo. Pero la pregunta es lo siguiente. En este caso, ¿el ego se elimina o solo se corrige? En el caso de que alguien viene a matarte. ¿Cómo es eso? El ego no desaparece, solamente se anula. Digamos, desaparece relativamente. La inclinación al mal es eterna, igual que la inclinación al bien, y el hecho de que paremos de usarlo es como que desaparece de nosotros. Latín 12. Maestro, ¿hay alguna diferencia entre la luz de Keter y la luz de Josma dentro de la vasija? ¿Quién? Sí, por supuesto. Mujeres de Ev 2. Microphone, Shelly. Mistake. Tov. No se escucha. Mujeres de Mac 97. Rav querido, está escrito que la Sitra Achra no tiene conexión con Keter. Es posible decir que Jochma se vuelve la fuente de la Sitra Achra si uno quiere recibir Rab. Así no está escrito. Si queremos recibir luz sin límite, sin vestirle la luz retornante, la luz no aparece. Mujeres de Latín. Buenos días, Raf. Buenos días, amigos. El texto dice: todo aquel que añade en realidad sustrae. Entiendo que esta es una frase de la Torá. ¿Cómo saber si están añadiendo palabras extras en la Torá si para interpretarla se necesita de la razón?
מה היא אומרת, נורמה? לעלות מעל... פעם אני אחזור על השאלה. קצת מורכבת. הטקסט אומר על כל המוסיף גורע. אני מבינה שזה לקוח מהתורה. איך לדעת אם בהוספה של המילים האלה בתורה, הרי צריך לפרש את זה דרך הדעת. לא, לא, לא. זה... No, no. אנחנו צריכים Nosotros debemos hacer lo que está escrito en el artículo. Woman Kiev. Mujeres de Kiev. Спасибо. Вопрос от подруги. Как выйти из работы? Una pregunta de una amiga. ¿Cómo salir del trabajo dentro de la razón? Elevarnos en fe por sobre la razón. En el Congreso escuché de muchos amigos y amigas que fue así muy una sensación de vergüenza, de falta de concordancia del Estado, de mi Estado con el Estado al que hay que llegar. No diría que eso pasó a odio para el ego. Entonces, ¿qué nos falta para llegar a eso? Ver hasta cuánto el ego nos molesta en el alcance de mejores estados. Вот. Далее. Мак 39. Mac 39. Добрый день, уважаемый профессор, уважаемый мировой Кли. Вот такой вопрос возник внутри группы, такие вот спонтанно. Una pregunta que se dio en el grupo. И к чему это может привести? Не уведет ли нас именно... ¿Es posible hacer negocios dentro del el grupo de amigos y a qué los puede llevar esto? De nuevo. Sí, dentro del grupo se despierta el deseo de abrir un negocio, un trabajo. No, eso de ninguna manera. Un trabajo, un negocio dentro del grupo es algo prohibido. La conexión debe ser solamente espiritual. Mujeres de Alemania. Die Frage einer Freundin. Seit einer bestimmten Zeit habe ich das Gefühl... Una pregunta de una amiga. Ya hace un tiempo que estoy atorada en la mitad, que no avanzo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿En qué debo concentrarme? Rab, debes otorgar en el grupo o enseñar a los demás, a otros. Eso te va a empujar a aprender más. Bien, mujeres de Mac 113. Shalom, maestro. Usted dijo que todo nuestro trabajo interno se encuentra en los artículos de Shamati. Entonces, ¿nos falta trabajar más con estos artículos? Rab, como principio, sí. Hay mucho material, mucho otro material, pero no sé en qué idioma ustedes pueden o tú puedes leer. Ella dice en ruso. Ok, entonces entra, dice Rab, a Internet, a nuestra página, y ahí hay mucho material. ¿Puedo hacer otra pregunta? Usted le dijo a Nurit que debes transmitir todo lo que tú recibes, y si las amigas no reciben lo que quieren transmitir, es algo que no está correcto en mí. No importa, si no quieres recibir, no hay que presionar sobre esto. Mujeres de Mac 30. Здравствуйте, мировой Кли. Shalom, querido Rav, Shalom, Kli mundial.
En el artículo está escrito que todo el que se enorgullece, él y yo no podemos morar en no podemos estar en la misma morada. ¿A qué se refiere enorgullecer? Todo el tiempo somos pequeños, aprendemos precisamente por ser pequeños, nos gusta estar por sobre los demás. Mujeres de latín. Gracias, Rab. En la anulación, ¿hay recompensa, Rab? Yes. Hay. La recompensa es cuando cuando la luz corrige. ¿Quién? Sí. O sea que ahí hay un estado de conciencia. ¿Quién? Sí. Woman English 1. Mujeres de inglés 1. Hello, dear Rav, World Kli. Rav, is there a difference in degree between a foreign thought and the Sitra Achra? Hay diferencia en el grado entre pensamiento ajeno y la Sitra Achra. Tanto uno como lo otro es un pensamiento ajeno, pero la Sitra Achra es algo que seguro atrae a la persona, quita a la persona del camino correcto. Eso es la Sitra Achra. Y un pensamiento ajeno puede ser cualquier confusión o algo así, algún tipo de turbiedad. Mujeres de Mach 6. Shalom Rav, Shalom Kli Mundial. Ahí tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué anularse uno frente a otro para darle a los estados egoístas y pasar todos los estados y así se descubre el creador? Rav, sí. Mujeres de Age 13. Shalom querido Rav, Shalom Kli Mundial. Me gustaría preguntarle, el sobreponernos sobre el ego necesita de nosotros una gran energía potente y toma mucho tiempo hasta que tomamos estas fuerzas. Entonces llegaremos a un estado en que el tiempo se acorte y puede ser. Puede ser. Mujeres de Mach 26. Дорогой Раф, мы знаем, что Малхут высшего — это кетер нижнего. А как вот Sabemos que Malhut del León es el Keter del Tachtón. ¿Cómo ocurre esta igualdad? ¿En qué es la igualdad aquí? А в кетер, получается, нет расчета? Digamos, está la razón. Y en Keter aún no hay cálculo con Dat. Keter no tiene cálculo. Si le pedimos, da. Y nosotros debemos meter en el Malhut, en el inferior, nuestros deseos de recibir para pasarlos más allá. Y entonces nuestros deseos se elevarán a Keter. Y de Keter pasará la luz por Malhut y de allí la recibiremos. Pregunta, ¿qué quiere decir que todo el que añade quita? ¿Qué es lo que podemos quitar en un estado así? El deseo de recibir. Es posible añadir al estado. Debemos pensar solo sobre cómo agrandar el deseo de otorgar y el deseo de recibir que quede en el mismo lugar. ¿Está bien? Mujeres de Almata. Rav querido, ¿cómo el reconocimiento del mal influye en la conexión con Keter si uno entiende que no quiere conectarse con esto? Exactamente así pasa tus deseos
para que no haya conexión con la Sitra Ahra, con el ego. Pregunta. Este Tzimtzum es el creador que los da. Tengo que incluirme, Rav, sí. Mujeres de Moscú, 8. En nuestro alcance podemos llegar. No se escuchó. De nuevo. En nuestra sensación podemos llegar a sentir la raíz espiritual dentro nuestro, Rav. Pero por supuesto que podemos. Yo les digo a todos, adiós, hasta mañana. Gracias, Rav. Gracias a todos los amigos y amigas. Continuamos nuestra transmisión hoy día a las 5:30, lectura de las 10 Sefirot, a las 7:30, lectura en Zohar. Terminaremos con una canción. Asiria, 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 sei tu l'unica cosa che ci salverà, il punto in cui la mia ragione crollerà e l'egoismo più non mi dominerà. Asiria, 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 io sento in te il sapore della libertà, dove ogni amico in cerchio si riabbraccerà e la grandezza del Bore rivelerà. La 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 la. Assiria, 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 la nostra forza che nessuno fermerà, un solo cuore che è formata la realtà, il paradigma della nuova umanità. Assiria, 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 insegneremo tutto il mondo che verrà, che la destina la nuova modalità, che è l'istrumento per svelare la realtà. La vida, che tutto il segno te apposte alla sfida, il rovescio del ricamo, la ferita, questo è il senso di assurare la frizione, ti insegno la dazione. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.